que siempre digo que soy bastante mejor como alborotador que como moderador. Lo que pasa es que en esta ocasión me han puesto tan estrecho el planteamiento que voy a tener que ajustarme muchísimo para poder cumplir con las expectativas. Me gustará ir presentando a cada uno de ellos, no porque quiera decir cosas más o menos interesantes sobre lo que ha hecho cada uno a lo largo de su vida, a los que conozco más o a los que conozco menos, sino simplemente por intentar incentivar el debate, porque si no cada uno, al fin y al cabo, esto es una mesa redonda. No son 6 o 5 con la de Marc 6 ponencias que tienen aquí, nos cuentan su historia cada uno de ellos y nos vamos sin debatir. Me gustaría que hubiéramos tenido ocasión de estar 10 minutos en lugar de 15, más luego hacer un debate entre nosotros, como solemos hacer siempre cuando organizamos estos actos en la Fundación Felipe González. Lo ha dicho el presidente esta tarde, ¿no? El presidente González. 400 millones de hectáreas, que es casi toda la superficie de la Unión Europea de 27 entera, se han quemado en el planeta a lo largo de 2023. Un año que a nosotros nos ha parecido que no ha sido demasiado malo, porque no hemos tenido grandes incendios, sobre todo en la época habitual. En Extremadura hemos tenido más incendios, más hectáreas, quemadas que el año anterior, cuando el año anterior fue mucho más potente desde el punto de vista informativo y de los incendios que tuvimos. Lo tuvimos en mayo y obviamente en mayo no está como la gente pendiente de que haya incendios y en ese momento además estábamos más pendientes de Asturias que de aquí. 250 muertos, sigue siendo un problema de protección civil muy grave y, como él ha dicho, 6.500 millones de toneladas de combustible de CO2 liberadas a la atmósfera. Canadá, lo ha dicho alguien también, creo que era el responsable de Iturri, 18 millones de hectáreas arrasadas, que es la superficie 2 veces doblada la comunidad de Andalucía, o si lo prefieren, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia enteras, prácticamente la mitad sur de España. Brasil, 27,5 millones de hectáreas, que es el total de la superficie forestal de España, el total, 100%, la arbolada y la no arbolada. Estamos hablando de un problema que efectivamente tiene mucho que ver con el cambio climático, no lo discuto, pero en este país nuestro, no sé los demás porque sigo más de lejos la política. Yo solo he conocido a un responsable político, que es Felipe González, está aquí con nosotros, que no se parapetara detrás del primer obstáculo que encuentra para eludir responsabilidades acerca de lo que es la gestión de lo público, la gestión de la responsabilidad política y la responsabilidad pública. Un incendio siempre tiene un pirómano, ya nos quedamos tranquilos. Cuando es un rayo ya sabemos explicarlo peor, lo ha dicho él, pero ¿y el cambio climático? Que ahora nos hemos encontrado todos con el magnífico parapeto del cambio climático. Bien, pues como yo tuve la oportunidad de contestar en directo y en vivo nada más y nada menos que al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el incendio del Parque Nacional de Monfragüe el año 2022, estaba en directo en una entrevista, el presidente dice que el cambio climático provoca muertes relacionadas con los incendios forestales. Y yo le contesté con una afirmación no menos rotunda. No, señor presidente, el cambio climático en relación con los incendios forestales no es responsable de las muertes que se habían producido en la Sierra de la Culebra, particularmente en el incendio de los Aecios. Es la falta de gestión, la ausencia de gestión forestal, además del despoblamiento, que necesita una intensidad mayor. Por tanto, de eso es de lo que tenemos que hablar y de eso es de lo que en principio obligaría o debiera obligar a los responsables políticos a mirar para sí. No lo hacen y yo tengo la obligación de recordárselo. Al presidente Moreno Bonilla, cualquier responsable que se parapete del cambio climático. El cambio climático influye, claro que influye. Alarga el periodo en que el combustible está disponible para arder y amplía a zonas que habitualmente antes no se quemaban y ahora se queman, evidentemente. Pero el problema es el combustible, siempre es el combustible. Es decir, con la cantidad de combustible que tenemos ahora mismo en nuestro país, en los bosques medios de nuestro país, retrocedemos 70 años y los incendios serían igual de destructivos, igual de masivos, menos ventanas de oportunidad, es decir, habría menos tiempo en el que el combustible estaría disponible para arder y más pequeña aún la ventana de oportunidad de su capacidad de interacción con la atmósfera, pero habría grandísimos y terroríficos incendios forestales. Con aquella carga de combustible de hace 70 años, hoy, con todo el cambio climático y 2 huevos más duros, si ustedes quieren que le pongan encima, tendríamos los incendios que teníamos hace 70 años, que el paisano lo apagaba con la gorra y un ramajo
de encina o de alcornoque, el primero que echara mano. Por tanto, pongamos la responsabilidad donde realmente está. En cualquier caso, el pirómano, el incendiario, el que provoca el incendio, si es humano, es responsable de la ignición. Para que haya propagación tiene que estar el combustible en disposición de arder y situado de una manera que provoque un gran incendio forestal. Y eso nunca es responsable del que prende o de lo que prende, que puede ser un rayo. El responsable del que prende o de lo que prende de la propagación, es el responsable de la gestión forestal. Público en el caso general, pero privado también cuando estamos hablando de montes privados, ¿no? Por tanto, no eludamos la responsabilidad y asumamos cada uno la nuestra. Si hay consenso en esto, y es una de las pocas cosas en las que la ciencia está de acuerdo, desde hace mucho tiempo además, ¿a qué esperamos para hacer lo que hay que hacer? Claro, apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea. Prevenir un incendio cuesta 2.000 euros por hectárea, es mucho dinero, 2.000 euros por hectárea. Pero con 2.000 euros por hectárea, muchas hectáreas estratégicamente seleccionadas, evitamos que haya grandes incendios e incendios destructivos. Con 20.000 euros lo único que garantizamos es que la hectárea que hemos apagado, que nos ha costado 20.000 euros apagarla, ya no se va a volver a quemar ese año, ni el que viene, ni dentro de 4 o 5 o 6. Pero nada impide que la hectárea que está al lado no se vaya a quemar mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de un mes, de un año o de 2. Por tanto, lo que estamos haciendo con tanta inversión en medios de extinción, en extinción, no solamente en medios, en extinción, es retrasar los efectos del incendio que más tarde o más temprano va a acabar afectando a todos los espacios forestales que tienen cantidad de combustible suficiente para arder si no extraemos los excedentes. Marc Castelnau, que hablará al final, lo ha dicho muchas veces, dice que cuando hay más de 10 toneladas de combustible disponible por arder acumulado por hectárea, disponible para arder acumulado por hectárea, hay una intensidad que supera los 10.000 kilovatios metros. Es decir, la vida humana no soporta medio minuto a la distancia que se necesita para poder extinguir el incendio. Y el agua que echan los medios aéreos no llega a tocar las llamas, se evapora antes, porque hay temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 1.200 y los 1.300 grados. Por tanto, de lo que realmente se trata es de crear escenarios o de volver a recuperar escenarios como los que había hace 50, 60 y 70 años, antes de la gran evasión o del gran fenómeno migratorio del campo hacia los pueblos y hacia las ciudades. Espacios resilientes que realmente permiten a los medios de extinción, los aéreos, los terrestres, a los bomberos del Infoca, que si los de California son los mejores del mundo, el mejor servicio de extinción del mundo, el Infoca es el mejor servicio, con permiso de Marc Castelnau, que como está en California no podrá protestar mucho, es el mejor servicio de extinción, no de España, de Europa entero. El mejor servicio de extinción de Europa. Debiera ser modelo a seguir para todo. Realmente, tranquilo Domingo, ya termino. Realmente de eso es de lo que hay que hablar y de eso es sobre lo que hay que reflexionar. Las quemas prescritas. En definitiva, el combustible hay 3 maneras de eliminarlo, de reducirlo, para que no lleguemos a alcanzar esas densidades que a su vez provocan incendios con tan alta intensidad y son tan catastróficos. Con gasto público, es decir, 2.000 euros por hectárea, cada una de las hectáreas sobre las que queramos operar, aprovechamiento energético, bioeconomía o quema prescrita, no hay más. Dejarlo arder. O hacer lo que podamos, como estamos haciendo ahora, pero hacer lo que podamos, como estamos haciendo ahora, nos conduce a la melancolía de tener incendios cada vez más grandes, más destructivos. Cuanto más eficaces seamos apagándolos, más grande va a ser el incendio que vendrá, más tarde o más temprano. Con esto ya termino para que se quede tranquilo Domingo, que tiene que reconocer que tengo que estar más corto porque él ha consumido un turno que no correspondía a este. Así que estamos en paz, Domingo. Voy a presentar, muchas gracias, voy a presentar a Juan Sánchez. A mí me gustaría hacerlo, voy a hacerlo aunque sea muy brevemente por cada uno de ellos, vamos, muy brevemente, que va a ser telegráficamente, porque me gusta que haya un poco de debate. Yo sé que la gente tiene prevista su intervención y trae hecha su presentación, pero al menos que se mojen en alguna cosa cada uno de ellos. Como a Juan le va la marcha, coincidimos además en un debate apasionante hace un año casi, en marzo de 2023, con la Fundación Pau Costa en Madrid, 2 días que nos encerramos allí, 45 o 50 personas, supuestos expertos, sin duda la mayor parte de ellos, todos menos yo, lo eran, para hablar de incendios y consensuar qué medidas podemos adoptar
de cara al futuro de una manera consensuada. Y tuvimos una batalla tremenda con los espacios naturales protegidos, ¿no? Había gente del Ministerio, hoy tenemos también aquí una representante, gente de alguna organización ecologista, que sí, la gestión aceptaban lo de la gestión, pero fuera de los espacios protegidos. Cuando el combustible que hay, la cantidad de combustible disponible para ver que hay de la linde del Parque Nacional o de la Red Natura 2000, de la cepa, para afuera, hay que actuar porque si no se quema, de la linde para adentro no. Si es la misma, en las mismas condiciones, mismo tipo de terreno, el mismo clima, la misma carga de combustible, realmente eso es difícil de explicar, sobre todo cuando además la ciencia también es absolutamente contundente en esto, ¿no? Los espacios protegidos queman 10 veces, 10 puntos por encima de lo que se quema en los espacios que no están protegidos. Felipe González dijo en Zaragoza hace ahora hace un año exactamente, a finales del mes de enero, si yo fuera parque natural o espacio protegido, diría, por favor, no me protejan, déjenme como estoy, que estoy mucho mejor si no me protegen que si lo estoy. Termino con un ejemplo y le doy la palabra a Juan. El incendio en el preparque de Doñana, Moguer, Mazagón, ahí 24 de junio de 2017, una semana después de que termináramos de contar los muertos en Pedrogao Grande, pudo elevarse el Parque Nacional de Doñana por delante en una sola noche. Es más, yo esa noche hablando con Felipe González por teléfono, le dije, mañana por la mañana el incendio está en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues afortunadamente no llegó a Sanlúcar de Barrameda, ni siquiera llegó a entrar en el Parque Nacional. Yo hasta que conocí a Víctor Resco decía, una mano divina cambió el viento y lo sacó hacia el mar y nos ayudó a arreglar el problema. Digo, hombre, una mano divina no, el viento no. Pues eso, como ocurrió también en Monfragüe en el año 2022. ¿Sigue corriendo peligro Doñana, Juan? ¿Se han tomado medidas para defender el Parque Nacional? Es decir, se ha hecho una política de prevención y de gestión del combustible en el interior del Parque Nacional porque es el espacio, en teoría, no solo más valioso de Andalucía, más valioso de España y seguramente de Europa. Parque Nacional con mayor prestigio dentro de Europa. 2.000 evacuados, 55.000 confinados en Matalascañas y el alma en un puño durante aquella noche. Me imagino que tú todavía es mucho peor. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que ocurrir para que realmente se tomen medidas? Que igual se han tomado. Con ustedes, Juan Sánchez, director del Infoca, el mejor servicio de extinción de incendios y de gestión de incendios forestales y de prevención de incendios forestales, no solamente de España, también de Europa. Muchas gracias.